Hola, el día de hoy vamos a iniciar con la unidad 3, que está relacionada con el movimiento en una dimensión. Vamos a iniciar viendo el tema variables de cinemática. Nos dice que las fórmulas cinemáticas son un conjunto de fórmulas que relacionan las 5 variables cinemáticas enlistadas a continuación. Delta X, que representa el desplazamiento, T, que representa el tiempo, BO, que representa la velocidad inicial, BF, que representa la velocidad final, A, que representa la aceleración. Bien, ahora miremos, desplazamiento. Nos dice que el desplazamiento se define como el cambio del vector posición. Debemos de saber que el desplazamiento es un vector. La distancia. La distancia es el recorrido total que realiza una partícula. Debemos de saber que la distancia es un escalar. El tiempo es lo que se tarda una partícula en recorrer cierta distancia. El tiempo también es un escalar. Miremos otras variables de cinemática. Miremos la velocidad promedio o velocidad media. Dice que la velocidad es una cantidad vectorial. Cuando un desplazamiento se lleva a cabo durante un intervalo de tiempo, la velocidad promedio durante ese intervalo de tiempo se define como velocidad promedio es igual a delta x partido delta t. ¿Y qué es delta x? X final menos x inicial. Y delta t, que es tiempo final menos tiempo inicial. Bien, velocidad instantánea. ¿Qué es la velocidad instantánea? Es una cantidad vectorial cuya magnitud es la rapidez. La dirección viene dada por la dirección del movimiento y el sentido es dado por el signo que acompaña. La velocidad instantánea se define como velocidad instantánea es igual al límite cuando delta t tiende a 0, que es igual a delta x partido delta t, donde lo que les decía, delta x es el desplazamiento y delta t es el intervalo de tiempo determinado en el instante. La rapidez. Dice que la rapidez es una magnitud escalar a diferencia de la velocidad, que es un vector. ¿Cómo se define la rapidez? La rapidez se define como la distancia partido el tiempo, o sea, d partido t, donde d es la distancia y t es el tiempo. La rapidez media. Dice que la rapidez media, a diferencia de la velocidad media, que es un vector, la rapidez media es un escalar. Y se define como rapidez media es igual a distancia total recorrida dividido el tiempo total. Ahora miremos aceleración promedio o aceleración media. Se define como el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. La aceleración media es un vector. Y se define como aceleración promedio es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Todo eso partido tiempo final menos tiempo inicial. Aceleración instantánea. Es el límite que tiene la aceleración media en el momento en el que el intervalo de tiempo tienda a 0. La aceleración instantánea se define como aceleración instantánea es igual al límite cuando delta t tiende a 0 del cambio de velocidad dividido el cambio de tiempo, donde delta v es igual al cambio de velocidad y delta t es el intervalo de tiempo determinado en el instante. Bien, vamos a iniciar con el tema de movimiento rectilíneo uniforme. Nos dice que el movimiento rectilíneo uniforme, por sus siglas MRU, describe el desplazamiento de un objeto en una sola dirección con una velocidad y tiempo constante en una determinada distancia. Dice que en física el movimiento rectilíneo uniforme puede ser observado dentro de un plano en un eje de coordenadas, donde el movimiento es en línea recta desplazándose hacia una dirección.
Es uniforme porque las variables de velocidad y tiempo en la recta son constantes. Por lo tanto, en el movimiento rectilíneo, la aceleración es cero. Ese es un concepto muy importante. En el movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración es cero y la velocidad es constante. Bien, observemos la gráfica de... Podemos observar esta gráfica donde miren cómo se comporta esta recta que está acá. Esta recta identifica la velocidad y esto nos está indicando que la velocidad se mantiene como, se mantiene constante y se mantiene en dirección positiva. En esta gráfica es similar porque la velocidad se mantiene también constante, solo que está en dirección que negativa. Bien, nos dice que donde el área bajo la curva es la distancia total recorrida, o sea, el área que tenemos acá es la distancia total recorrida. ¿Y cómo encontramos esta área? Esta área que está acá es el desplazamiento, o sea, sabemos que delta x es igual a ¿qué? A velocidad por tiempo. Y nosotros tenemos en este eje la velocidad y en este eje el tiempo. Por lo tanto, el área bajo la curva o bajo la recta que tenemos aquí es la distancia total recorrida. Dice que su unidad en el sistema internacional es el metro y se obtiene por medio de la siguiente expresión. X final es igual a X inicial más velocidad por tiempo. ¿De dónde sacamos X final y X inicial? Delta X, ¿qué es? Es el cambio de desplazamiento. Entonces, el cambio de desplazamiento es X final menos X inicial. Entonces, al despejar para X final nos queda que X final es igual a X inicial más velocidad por el tiempo. Donde X inicial es la posición inicial, donde X se define como X final menos X inicial. Lo que les decía, X es el desplazamiento. B es la velocidad que tiene el cuerpo a lo largo del movimiento. T es el intervalo de tiempo durante el cual se mueve el cuerpo. Bien, iniciemos con el ejercicio número 1. Dice, si una bola rueda por el suelo, describiendo una trayectoria en línea recta, y tomamos medidas acerca de su posición en diferentes instantes de tiempo. Y nos pregunta en el inciso A, ¿cuál es su velocidad? Inciso B, ¿cuál es su posición transcurridos 8 segundos? Inciso C, ¿cuál es su desplazamiento tras 8 segundos? Aquí tenemos la tabla donde fueron tomados los datos. Podemos observar que cuando pasan 4 segundos, la partícula está en reposo no se está moviendo, no ha recorrido ninguna distancia. Mientras que cuando ya transcurrieron 25 segundos, ya la partícula se posicionó en 12 metros. Y así sucesivamente con los demás tiempos. Bien, iniciemos a resolver el ejercicio. Solución. Tenemos nuestra tablita para poder resolver cada uno de los incisos. Iniciemos con el inciso A. ¿Cuál es su velocidad? Sabemos que delta X es igual a ¿qué? A velocidad por el tiempo. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? La velocidad. Muy bien, despejemos para la velocidad. ¿Y cómo nos queda? Velocidad es igual a ¿qué? A delta X por el tiempo. ¿Dónde? Delta X, en este caso, es el cambio de desplazamiento, lo que les decía anteriormente, X final menos X inicial. Entonces, X final, ¿cuánto es? 36. X inicial, ¿cuánto es? 0. Bien, ahora el tiempo. Tiempo final, ¿cuánto es? 67. ¿Y tiempo inicial cuánto es? 4 segundos. Entonces, 36 menos 0 dividido 67 menos 4. Y esto nos da un resultado de 0.57 metros sobre segundo. Entonces, con eso ya pudimos resolver nuestro inciso A. Continuemos con el inciso B. Nos dice cuál es su posición transcurridos 8 segundos. Muy bien. Entonces, como nos están diciendo cuál es su posición transcurridos 8 segundos, no conocemos su ubicación a los 8 segundos. O sea, esa sería nuestra ubicación final de la partícula. Y la ubicación inicial de la partícula, ¿cuánto es? 0. En 4 segundos, ¿va? Pero ahora nos los están pidiendo en 8 segundos. Muy bien. Entonces, X inicial es 0 más
velocidad por el tiempo. La velocidad ya la conocemos y es la misma porque en movimiento rectilíneo uniforme la velocidad se mantiene constante. Entonces 0.57 por. Nos dice que transcurridos 8 segundos. Muy bien, pero nosotros no conocemos cuando no ha pasado ningún tiempo. Entonces nuestro tiempo inicial es 4. Por eso es 8 menos 4 segundos. ¿Por qué 8 menos 4 segundos? Porque nos los están pidiendo en 8 segundos, que es el tiempo final, y nuestro tiempo inicial que tenemos es 4 segundos. Por eso es 8 menos 4. Al hacer esta operación nos da un resultado de x final ¿de cuánto? De 2.28 metros. Y aquí podemos observar la fórmula que usamos. X final es igual a x inicial más velocidad por el tiempo. Muy bien, iniciemos con el inciso C. Nos dice cuál es su desplazamiento tras 8 segundos. Bien, desplazamiento es igual a ¿qué? A delta x por velocidad por tiempo. Delta x es igual a velocidad por tiempo. Muy bien. ¿Conocemos la velocidad? Sí, la conocemos. ¿Conocemos el tiempo? Sí, porque nos está diciendo que lo hagamos en 8 segundos. Muy bien. Como les decía, la velocidad se mantiene constante. Entonces, velocidad es igual a ¿cuánto? 0.57. El tiempo nos lo piden en 8 segundos. Muy bien, 8. Entonces, al hacer esta operación, delta x es igual a ¿cuánto? A 4.56 metros. Ejercicio número 2. Dice, dos jugadores de canicas se encuentran uno frente a otro con sus canicas en la mano. El juego consiste en lanzarlas al mismo tiempo en línea recta y hacer que ambas se golpeen. Si ambos se encuentran situados a 36 metros uno del otro y el jugador lanza su canica a 2 metros sobre segundo y el jugador B a 4 metros sobre segundo en un movimiento rectilíneo uniforme, calcula a qué distancia del jugador B chocarán las canicas, a qué distancia del jugador A chocarán las canicas. Muy bien, con los datos que tenemos analicemos cada una de las canicas. Canica A. Entonces la canica A está ubicado, por ejemplo, en el punto 0. Por eso nuestro X inicial es 0, porque tenemos que asumir una de las canicas como nuestro nivel de referencia. Y donde nosotros establecemos nuestro nivel de referencia, ahí es 0 la posición inicial. Muy bien, nuestra canica A, su posición inicial es 0 metros. Nos dice que la lanzan a una velocidad de 2 metros sobre segundo. Muy bien, ahora el jugador B. La posición inicial del jugador B es ¿cuánto? 36 metros. ¿Por qué 36 metros? Porque dice que se encuentran situados a 36 metros uno del otro. O sea, hay una distancia de 36 metros entre A y B. Entonces, como A está situado en 0, y entonces B está situado ¿en dónde? En 36 metros. Por eso es que X inicial de B es igual a 36 metros. Muy bien. Entonces, la velocidad en B es ¿cuánto? 4 metros sobre segundo. Si observan acá, le puse menos 4 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque dicen que las canicas se golpean. Entonces, quiere decir que si A está en 0, yo voy a lanzar la canica de izquierda a derecha. Por eso mi velocidad en A es positiva. Muy bien, pero como quiero que se choquen, entonces la otra canica tiene que venir en contra del movimiento de la de A. Entonces, por eso es que 4 metros sobre segundo es negativo, porque la canica en A va hacia la derecha y la canica en B va hacia la izquierda. Solución del problema. Analicemos la canica del jugador A. La fórmula que les decía, X final de la canica en A. Esta A que le puse acá es para identificar que estoy analizando la canica del jugador A. X final en A es igual a X inicial en A más velocidad por el tiempo. Bien, sabemos que la X inicial de la canica en A es 0 porque está en el origen. Y la X final de la canica en A no la conocemos, es la que queremos encontrar. Bien, ahora sabemos que la velocidad con la que fue lanzada la canica A es 2 metros sobre segundo, pero no conocemos el tiempo, entonces nos queda X final en A es igual a 0 más 2 por el tiempo. Entonces X final en A es igual a ¿cuánto? A 2t, o sea, todo lo estamos dejando en función del tiempo.
Bueno, ya analizamos la canica del jugador A, analicemos la canica del jugador B. Bien, X final de la canica B es igual a X inicial de la canica B más velocidad por el tiempo. X final de la canica B no la conocemos. X inicial de la canica B sí la conocemos. Recuerdan que eran 36 metros, porque esa es la distancia que hay entre cada uno de los dos jugadores. Más de la fórmula por, se recuerdan que la velocidad de la canica B era negativa, por eso tengo menos 4, por el tiempo que tampoco conozco. Entonces todo lo voy a dejar en función del tiempo como lo dejé en la canica del jugador A. Entonces, X final de la canica del jugador B es igual a ¿cuánto? A 36 más por menos me queda menos 4T. Bien, ya analizamos las canicas por separado. Ahora analicemos juntas las canicas, ambas canicas. Entonces, igualamos. O sea, ustedes aprendieron en Mate 1 ecuaciones. Entonces, saben que pueden resolverlo por el método de eliminación, sustitución o igualación. En este caso, vamos a igualar las ecuaciones. Bien, tenemos que X final en A es igual a X final en B. ¿Por qué son iguales? Porque las canicas en su posición final van a chocar. Bien, ¿cuánto vale la X final en A? Vale 2T. ¿Y cuánto vale la X final en B? Vale 36 menos 4T. Bien, ¿qué voy a encontrar con esto? El tiempo, porque es la única variable que tengo ahí, si se dan cuenta. Entonces, paso a sumar el 4T para acá para que me queden de un lado los números que tienen T y del otro lado los que solo son constantes. Entonces, me queda 2T más 4T es igual a 36. Sumando 2T más 4T me da 6T. ¿Es igual a cuánto? A 36. Bien, ahora despejemos para T. Y entonces nos queda 36 partido ¿cuánto? Partido 6. Y 36 partido 6 nos da ¿cuánto? Da 6 segundos. Bien, ya conocemos el tiempo, pero no es lo que nos están pidiendo. Ahora vamos a contestar lo que nos piden, porque nos preguntaba la distancia del jugador B y la distancia del jugador A. Bien, sabemos que la distancia del jugador A, sabemos que la X final del jugador B es 36 menos 4T. Pero aquí no lo pude encontrar porque no conocí el tiempo, pero ya cuando igualé las ecuaciones, sí lo pude encontrar. Entonces, X final en B es igual a ¿cuánto? A 36 que tengo aquí, menos 4 por T. ¿Y T cuánto vale? Que ya lo encontré, 6 segundos. Entonces, al hacer esta operación me da ¿cuánto? Me da 12 metros. Ya encontré la distancia del jugador B. Bien, ahora voy a encontrar la distancia del jugador A, que indudablemente me tiene que dar lo mismo, porque ellas se encuentran y chocan. Entonces, tengo que saber que X final en A es igual a 2T. Entonces, ya conozco T porque el tiempo es el mismo para todo el periodo de que las canicas estuvieron en movimiento. Entonces, X final en A es igual a ¿cuánto? A 2 por el tiempo que vale ¿cuánto? 6 segundos. Entonces, esto me da igual a ¿cuánto? A 12 metros. Y con esto hemos terminado el problema. Distancia que recorre en un cuadro. Encontremos esa distancia. Como nos la dan en horas y la velocidad la tenemos en metros por segundo, entonces el tiempo también lo tenemos que tener en segundos. Entonces tenemos un cuarto de hora y lo queremos pasar a segundos. Y sabemos que una hora tiene ¿cuántos segundos? 3600 segundos. Entonces al hacer esta operación nos da un tiempo de ¿cuánto? De 900 segundos. Bien, ya conociendo la velocidad y conociendo el tiempo puedo encontrar el desplazamiento o la distancia. ¿Y esto es igual a qué? Desplazamiento es igual a velocidad por tiempo. Y sé que la velocidad que es que 25 metros sobre segundo, que fue lo que encontramos cuando convertimos los 90 kilómetros por hora. Entonces 25 por el tiempo que es 900 segundos. Entonces delta X me da igual a ¿cuánto? A 22.500 metros. Bien, inciso B. Nos piden ahora
nos dan un dato que es delta X es igual a 10 kilómetros. ¿Cómo convertimos esos 10 kilómetros a metros? Pues sabemos que un kilómetro tiene 1000 metros. Hacemos la operación y nos da que delta X es igual a 10.000 metros. Bien, en este caso nos estaban pidiendo el tiempo que se tarda para recorrer 10 kilómetros. Bueno, entonces delta X es igual a velocidad por tiempo. La misma ecuación que usamos acá, vamos a usar acá. Entonces sustituyendo delta X, que es igual a ¿cuánto? A 10.000 metros. Es igual a ¿qué? A la velocidad, que como es movimiento rectilíneo uniforme, se mantiene constante. Entonces por eso es 25 metros por segundo por el tiempo que no conozco y que es el que quiero encontrar. Entonces despejando para tiempo me queda T es igual a 10.000 metros partido 25 metros por segundo. Y esto me da un resultado de ¿cuánto? De 400 segundos. Bien, ahí resolvimos el inciso B. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero me hayan entendido. Cualquier duda me pueden escribir, me pueden preguntar. Estoy para servirles. Y muchas gracias por su atención. En los próximos días estaré subiéndole los demás unidades para que podamos concluir con los temas que les vienen en su primer parcial. Muchas gracias.